Iniciamos esta grabación de la sesión 6, investigar para argumentar. Espacios abiertos al aprendizaje, con mucha luz prendida. Como que, a ver. Ay, sí, ya está un poco que no tan encendido. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Fíjate que no sé, según yo escribí, primero lo que sucede es que no subí la grabación cuando debiera ser, que fue el martes mismo, ¿o qué? No, el miércoles de la noche. Y ahí ya me atrasó todo. Entonces ya no lo puse y luego y ya puse el jueves y según yo lo había escrito, pero no sé, porque como también tengo un periodo de, no se llama reforzamiento, yo no sé por qué le digo así, periodo de recuperación, entonces está como doble el módulo y tal vez lo puse en el otro. Ni modo. ¿Me mandaste mensaje? Apenas me está llegando. Qué chistoso. Ajá, bueno. Ya vamos a empezar, ya. Ahora sí puedo proyectar. No sé también qué pasó la otra vez. Ok, entonces esta semana estamos hablando sobre la investigación científica, ¿verdad? Entonces, una investigación es clasificada como científica cuando se somete a un procedimiento riguroso, sistematizado con un orden que puede ser constantemente comprobado. Esto es el método científico. Las investigaciones científicas pueden enfocarse en el estudio de la materia o de las ideas. ¿Por qué? Pues porque la realidad en la que vivimos es muy amplia y diversa. Para estudiarla ha surgido la ciencia, con la que se busca comprender pues lo que nos rodea. Listo. Estaba yo acá leyendo esto. Entonces, tiene diversas disciplinas la ciencia, ¿no? Que se clasifica en la natural, en la social y en la formal. La natural busca comprender propiedades de la materia, la social se enfoca en entender las relaciones humanas y las formales, las operaciones lógicas. O cuestionamientos mentales. Existen diferentes formas de clasificarla, pero esa es como la más general, la más común. Bueno, además de cuando estamos haciendo, cuando estamos observando la realidad, cuando podemos observar todo aquello que nos rodea, podemos hacernos preguntas, eso ya lo estábamos viendo la clase pasada. Y cuando nos hacemos preguntas, entonces es como podemos problematizar. Entonces, una investigación va a tener un problema, un planteamiento del problema, algo que se tiene que resolver. ¿Por medio de qué? Por medio de una metodología de investigación que nos ayude a resolver eso que estamos planteando. Bueno, entonces un planteamiento del problema pues va a tener diferentes situaciones, ¿no? Entonces vamos a poder entender que tiene causas, que tiene síntomas, que tiene diagnósticos, características, estadísticas, cambios importantes, preguntas de investigación, objetivos generales. Bueno, de ahí se va a desprender objetivo general, específico, una justificación y una delimitación. Y así, ¿no? Muchas más cosas en un protocolo de investigación.
Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a desglosarlo. Dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo a junio del 2020? Es hipotético, porque ya en 2020 ya estábamos en pandemia, ¿verdad? Bueno, hipotético porque también de aquí se va a desprender la hipótesis del planteamiento del problema. Entonces, una hipótesis que viene del griego hipo, debajo, y tesis, posición, como la tesis que hemos venido revisando en los argumentos, es un supuesto de investigación. Es una explicación provisional que proviene para establecer relaciones y explicaciones temporales en el planteamiento de investigación. Es producto de nuestra experiencia y del conocimiento inicial que queremos investigar, ¿no? La hipótesis nos permite darle un rumbo a nuestra investigación, aunque esta deberá ser comprobada, refutada, en la medida en que analicemos con mayor profundidad y detenimiento el fenómeno de estudio, o sea, lo que queremos investigar, o lo interpretemos con ayuda de un marco conceptual y teórico. Y en términos generales, la hipótesis debe ser, bueno, aquí puse un ejemplo, pero debe ser que tenga un carácter hipotético, que haya una relación entre dos fenómenos, que haya una compatibilidad y que tenga una verificabilidad. ¿Esto qué significa? Es decir, tiene un carácter hipotético, pues la hipótesis, porque va a expresar un supuesto de investigación, una respuesta provisional. Luego tiene una relación entre dos fenómenos, porque su redacción debe expresar cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, ¿sí? También tiene que tener compatibilidad, porque una hipótesis normalmente debe concordar con los principios científicos ya aceptados. Y tiene una verificabilidad, porque significa que sea posible someterla a prueba para comprobar su verificabilidad mediante la observación, ¿vale? Entonces, fíjate, teníamos aquí un planteamiento del problema: ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo-junio del 2020? Tiene un panorama muy concreto. Entonces, eso sí debemos de pensar cuando estemos haciendo una hipótesis, cuando estemos haciendo un planteamiento del problema. Es muy concreto, no puede ser tan general, tiene que ser muy concreto. Entonces, aquí está a modo de pregunta, también puede ser una afirmación, pero la afirmación la podemos hacer en la hipótesis. Entonces dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales? Eso es justo lo que se tiene que atacar. Y dice, en los alumnos de quinto y sexto grado, o sea, tenemos una población muy concreta, en una escuela muy concreta, en una ciudad muy precisa, ¿no? Y eso nos lleva a definir por completo, ¿sale? Ay, Dios, ya me perdí. Estoy acá. Ay, Dios. Entonces, en la hipótesis, va a ser ese supuesto de investigación que tenga que ver con la relación entre el planteamiento del problema. Entonces, podemos verlo de esta manera. Los alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la escuela Juana Escutia, ubicada en Hermosillo, Sonora, ese sería todo su contexto, tiene un problema de gastrointestinales en los meses de mayo-junio. Esa es una unidad de análisis. Debido a que lo que consumen en la tienda de la escuela le falta higiene, lo que ocasiona que no concluyen debidamente su ciclo escolar. Ahí hay un punto de vista, ¿no? Que se tiene que demostrar. Entonces, está muy completa la hipótesis. Bueno, ahora tengo un ejercicio para ustedes.
¿sale? Cuando ustedes estén haciendo en su trabajo, en la actividad 7, ¿no, verdad? ¿Cuál es? La 6. En la actividad número 6 viene una hipótesis que tienen que resolver. Entonces, respondan esas preguntas. Si se responden, va a estar bien estructurada, me parece. Piensen en un problema de investigación y lo escriben. Y luego ya contesten, ¿quién tiene el problema? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo es que sucede? Pero traten, por favor, de ser muy, muy, muy específicas, ¿sale? Así como estaba aquí, que está la población muy específica, la escuela muy específica. Traten de que sea muy específico y que no sea como tan general, ¿ok? Entonces voy a dar buenas noches, Maite. Voy a dar ¿qué será? Unos 3 minutitos para que lo puedan escribir. Buenas noches, Leti. Mira, estamos haciendo, ok. Leti, buenas noches. Estamos haciendo este ejercicio que tiene que ver, como estamos revisando problema de investigación e hipótesis, trata de pensar en un problema de investigación, un problema que encuentres a tu alrededor y lo escribes en el chat. Y luego que trates de que sea como lo más concreto posible para preguntarte quién tiene el problema, dónde sucede el problema, cuándo sucede el problema y cómo es que sucede. Y por qué es importante estudiarlo, ¿sale? Y lo escribes ahí en el chat, ¿ok? Sí, está bien, gracias.
Ok, ya tenemos aquí, creo que ya tenemos más. Está bien, buenas tardes. Ok. Pita dice, mi problema de estudio es la concentración. Bueno, pero falta todo lo demás, ¿verdad? Me espero. Traten de responder concretamente quién tiene el problema, dónde sucede el problema, cuándo sucede, cómo es que sucede y por qué es importante estudiarlo. Ok, a ver, ya tengo aquí bastantes cosas. ¿Quién tiene el problema de estudio? A ver, estudiantes y padres de familia. Ok. ¿Dónde sucede el problema? Principalmente en salón de clases. ¿Cuándo sucede? Durante las últimas horas de la jornada escolar. ¿Cómo es que sucede? En mi opinión puede ser por falta de sueño, el estrés, la distracción, por los celulares, sí, es correcto, o el ambiente que los rodea. Sí, porque estamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo conectados y nos cuesta mucho trabajo enfocarnos. Sí, eso es un mal de estos tiempos, es verdad. Entonces, ese podría ser un muy buen estudio, la verdad. También últimamente he escuchado que ya no nos permitimos aburrirnos. Y esto genera que si no nos aburrimos por un tiempo, nos, no nos da, no podemos dar pie a la creatividad al poder estar pensando en qué o resolver o no resolver porque si no entonces sobrepensamos los problemas, sino más bien no tenemos un espacio para la creatividad. Entonces, bueno,
es importante, los niños ya no se aburren. Ustedes recordarán cuando a lo mejor eran niñas, de pronto era, ¿qué hacemos? ¿A qué jugamos? Y eso te daba para la imaginación. Y ahora los niños no se aburren. O sea, no, y si se aburren tantitito, están de malas, tienen un exceso de ansiedad por tableta, videojuegos, teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces sí es cuestionable todo eso. La verdad, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Si no, para pasar a otra cosa. Bueno, de todos modos, empezamos como 6:50, entonces todavía tenemos tiempo. ¿Quién más? A ver, creo que aquí ya hay algo. A ver, acá. Creo que ni siquiera me di cuenta. A ver. Al fijar un mensaje se me quita. A ver. Voy a fijar tantito para poder leer, porque si no, no tengo pantalla. Ok. No, tampoco puedo, bueno. ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que sucede? Ajá. Maite. Mi problema de estudio es concentrarme. También, exacto, lo que estamos diciendo. ¿Quién tiene el problema? Los estudiantes. ¿Dónde sucede el problema? Cuando leo algo, no me concentro y no logro comprender. Entonces, Maite, más bien es lectura de comprensión. ¿Cuándo sucede? Cuando me pongo a leer algo que no comprendo porque no me concentro. Ajá. ¿Cómo es que sucede? Me falta concentrarme más para así captar bien el tema. ¿Por qué es importante estudiar el problema? Porque debo concentrarme, ajá, para así pueda entender bien. A lo mejor te faltan estructuras, no estructuras, te faltan estrategias de lectura. Tal vez, Maite, si leyeras en voz alta, porque mira, fíjate, tenemos los seres humanos, bueno, es una teoría, ya es un poquito vieja, pero todavía se utiliza. Entonces, es más, no me acuerdo cómo se llama esta teoría de aprendizaje, pero, no me acuerdo, fíjate, pero es que tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, bueno, hay personas que aprenden visualmente, necesitan estar viendo a lo mejor las preguntas o necesitan ver algo, o sea, como visualmente para poder aprender. Puede ser que algunas de estas personas están escuchando la clase, ¿no? Y están dibujando, ¿no? Y entonces lo asocian lo que estaban escuchando con lo que dibujaron y al final esa visualización se queda en la mente. Hay quienes son auditivos. Estas personas auditivas aprenden escuchando. Entonces, no importa que no haya pues a lo mejor algo en una pantalla o en una libreta, pero el escucharlo va a hacer que se les fije. Y hay personas que necesitan llevarlo a cabo, o sea, hacerlo. Estas son las kinestésicas. Entonces, aprenden cuando a lo mejor están botando una pelotita o están agarrando algo o son las personas que un poco más los artistas, por ejemplo, pero bueno, el punto es que es el hacer, o sea, los ejercicios, lo práctico, es lo que los lleva a poder aprender. Entonces, tendrías que ver de qué manera, cuando estás leyendo,
¿qué eres más? Si eres más visual, si eres más auditiva o eres más kinestésica. Porque si eres más auditiva, a lo mejor si lees en voz alta, te escuchas y entonces así lo puedes entender mejor. Si eres más visual, que uses colores. Entonces, probablemente a lo mejor imprimes lo que estás leyendo y usas marcatextos para buscar las ideas principales. Y, o sea, por ejemplo, en un párrafo, lees un párrafo y de ahí buscas la idea principal, que será a lo mejor como una frase. Y esa la pintas de amarillo, por ejemplo. Y luego habrá frases secundarias o ideas secundarias que apoyen esa idea principal y las pintas de rosa, ¿no? Y entonces ya así vas eligiendo cuáles son las ideas principales, las secundarias y otras que nada más son de apoyo. Y ya esas a lo mejor no las subrayas, pero al hacer el subrayado, esos colores te hacen que puedas visualizar mejor y lo puedas aprender. Y ahí también te puedes dar cuenta si eres kinestésica o visual. Visual porque estás viendo, lo estás asociando con colores y kinestésica porque lo estás haciendo, ¿sale? O puedes hacer las tres cosas, leerlo en voz alta, pintarlo y clasificar. Y ya en ese sentido, ya estás como apoyando las tres opciones. A veces somos de las tres, pero siempre hay una que es más que las otras. Bueno. Daniela dice, mi problema de estudio es la contaminación del aire. ¿Quién tiene el problema? Los residentes de la ciudad. ¿De qué ciudad, Dani? ¿Dónde sucede el problema? En toda la ciudad, pero en especial en áreas de tráfico. ¿Cuándo sucede? Principalmente durante las horas pico, ¿sí? En las horas de tráfico, en días con condiciones climáticas. Ay, perdón. ¿Cuándo es que sucede? Debido a la emisión de gases en los carros. ¿Por qué es importante estudiar el problema? Para comprender mejor las causas y consecuencias de la contaminación del aire. Muy bien. Leti, mi problema es no tener mucho tiempo para entrar a la plataforma. ¿Quién tiene el problema? Yo. ¿Dónde sucede el problema? En el preescolar de mi hijo. Pero hay que, ¿cómo? Porque la plataforma de la escuela de tu hijo o la plataforma para que tú hagas las tareas. Ahí habría que precisar. ¿Cuándo sucede? En las fechas que son muchas actividades. ¿Cómo sucede? Los horarios son normales. ¿Por qué es importante estudiar el problema? Porque si no hacemos un caos en nuestra propia cabeza. Sí, pues es que hay que buscar los espacios, cómo organizarse. Es como yo que esta semana no pude hacer ejercicio y me siento así, de que no hice ejercicio. Digo, a lo mejor no es lo mismo, ¿verdad? Pero pues también es importante porque me desestresa. Entonces, y luego por el trabajo, sí, también. Bueno, X. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, de esta manera, sí, a la hora de generar el problema, me voy a ir un poquito más atrás otra vez para decirles rápidamente sobre el planteamiento del problema. Espero que no escuchen mucho ruido, es que está mi mamá viendo una película, entonces está muy alta la televisión, espero que no se escuche. Entonces, en el planteamiento del problema hay causas, síntomas, diagnósticos, estadísticas, y entonces tengo aquí un ejemplo, fíjense, está a manera de pregunta y dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria? Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Sonora, Hermosillo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses, ya no se alcanza a ver, durante los meses de, aquí está, de mayo a junio del 2020. Ese es un planteamiento del problema, está muy concreto, por eso les decía que fueran como más específicas, lo más específicas posibles. Del planteamiento del problema se va a desprender la hipótesis.
Entonces, la hipótesis es un supuesto de investigación. Entonces, si aquí lo estamos viendo a manera de pregunta, en la hipótesis la vamos a retomar a manera de afirmación. Si tiene, para que esté como lo más completa posible, le vamos a poner 3 elementos: contexto, unidad de análisis y punto de vista. Entonces, el contexto va a dar tiempo y lugar, ¿sí? Al lector. Entonces dice, los alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la escuela Juan Escutia, ubicada en Hermosillo, Sonora, ese es el contexto, tiene problemas gastrointestinales en los meses de mayo a junio. Esa es la unidad de análisis. La postura o lo que vamos a, bueno, no lo que vamos a defender es lo demás. O sea, ese es el análisis que vamos a hacer, ¿no? Tienen problemas gastrointestinales. ¿Por qué tienen problemas gastrointestinales? Pues no sabemos. Y fíjense, aquí tiene un conector debido a que es probablemente a que lo que se consume en la tienda de la escuela falta higiene y ocasiona que no concluyen debidamente el ciclo escolar. Todo ese punto de vista es lo que se va a demostrar, porque no sabemos en realidad si por esa razón se enferman, ¿sale? Entonces, ahí, bueno, o sea, tendría que ser toda una investigación. Pero si se fijan, tiene como estos 3 elementos importantes que generan como todo un panorama general, o más bien muy específico, de la hipótesis. Y entonces estábamos hablando de que tiene un carácter hipotético, que va a ser una respuesta provisional, no es la verdad completa, es la respuesta provisional, porque en una investigación eso se tendría que llevar a cabo, se tendría que investigar por medio de un método de estudio, un método de investigación que genere un análisis y ya después un informe. Luego, entonces, tenemos que puede tener relación entre 2 fenómenos, que sea, por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, es un decir. Tiene que tener una compatibilidad, una hipótesis normalmente debe concordar con los principios científicos y debe ser verificable, ¿sale? Esto es muy importante. Si hablan algo en general como, fíjense, una hipótesis que diga esto: yo lo que quiero hacer en un futuro es investigar sobre toda la contaminación en el mundo. ¿Se puede verificar eso? ¿Ustedes creen que se pueda verificar? No, pues no, porque además hasta lo está diciendo en el futuro, o sea, no sabe ni siquiera si lo va a hacer o no. Entonces, debe ser una afirmación en presente, ¿sale? Para que tenga también esa verificabilidad. Es decir, que si estamos hablando de una respuesta provisional de un supuesto, lo vamos a decir así, como en presente, ¿no? Una afirmación. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ok. Voy a poner un video sobre justamente esto de la ciencia, ¿sale? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿Se puede tener completa y absoluta certeza de que algo es verdad? ¿Los conocimientos científicos son 100% ciertos o son solo tan confiables como cualquier creencia? Pues hoy te vamos a decir algo que te va a sorprender que nosotros te digamos, pero que tiene que ser dicho. No creas en la ciencia. A los seres humanos nos encanta hacernos preguntas y nos da gran satisfacción encontrar respuestas. Durante mucho tiempo, desde la inmemorial noche de los tiempos, las respuestas venían en forma de creencias. Por ejemplo, ¿de dónde viene la lluvia?
Pues unos espíritus que viven arriba de las nubes cargan vasijas con agua y las rompen para iniciar una tormenta. Por eso se oyen truenos antes de llover. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Un dios creó al primer hombre usando barro y a la primer mujer a partir de su costilla. Toda la humanidad desciende de esa primera pareja. Y así con cada fenómeno natural observado, la formación de las montañas, las estaciones del año o el brillo de las estrellas. ¿No es satisfactorio que nos den las respuestas así de claras, completas y unívocas? Claro, el problema es que cada tribu o cada persona puede tener una idea diferente porque a fin de cuentas son creencias, no conocimientos. Pero ¿cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Una creencia es una afirmación que se tiene por cierta aunque no tengamos evidencia de que es verdad. No necesariamente es falsa, simplemente no podemos probar que es verdadera. La disciplina que estudia qué es el conocimiento se llama epistemología. Uno de los primeros en tratar de definir qué es el conocimiento fue Platón, de quien viene la definición que propone que para que una declaración pueda ser llamada conocimiento, tiene que cumplir 3 requisitos: ser verdadera, que se crea en ella y que su creencia esté justificada. En la actualidad basamos esa justificación en 2 requisitos: la evidencia y la lógica. Entonces, ya está. Si nuestra creencia está apoyada por la evidencia y por la lógica, la podemos dar por verdadera y considerarla un conocimiento. ¡Listo! Bueno, no es tan fácil. Los filósofos desde hace mucho tiempo y hasta la fecha discuten lo que realmente puede ser considerado conocimiento. Una objeción muy curiosa es el llamado problema de Gettier. Mira este ejemplo. El granjero José recibe una llamada. Su amiga, la pastora María, ha perdido una oveja y le pregunta a José si de casualidad estará en las tierras de su granja. José se asoma por la ventana y ve una silueta esponjosa en la colina y confiado le dice a María que sí, que ahí está la oveja. Lo que no sabe José es que lo que vio era un arbusto y no una oveja. Sin embargo, la oveja sí está en sus tierras, detrás de la colina, donde no la puede ver. José tiene una creencia justificada por cierta evidencia, que además es verdad, pero ¿realmente tenía el conocimiento? ¿O es solo una creencia que fue verdadera por casualidad? Como con esta objeción, la epistemología sigue actualmente poniendo en cuestión la frontera que divide conocimientos y creencias. La verdad es que no podemos estar absolutamente seguros de qué es verdad, pero ahí radica precisamente la fuerza de la ciencia. Mientras que las religiones por lo general se basan en dogmas que deben ser creídos al pie de la letra, la ciencia se basa en un modo de indagación basado en la observación y la experimentación, que nos anima a que no escribamos en piedra lo que conocemos, sino que lo cuestionemos siempre. De esta manera, la ciencia contiene por definición un mecanismo que le permite modificarse a sí misma. Una persona con pensamiento científico, cuando da una respuesta, siempre asume que es hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos. Y es que es imposible saber absolutamente todo sobre algo. Siempre hay que seleccionar ciertas características, dimensiones o rasgos de lo que estamos estudiando. Si se le pregunta a una persona de ciencia de qué color es esa planta, su respuesta honesta sería: desde este lado, verde. Nuestro conocimiento siempre es parcial y provisional. El magistral Kurt Gödel demostró que incluso las puras y sólidas matemáticas no pueden demostrar la validez de todos sus axiomas fundamentales. ¿Significa eso que el conocimiento científico es tan subjetivo o relativo como una creencia cualquiera? Nada de eso. Aunque no nos dé una certeza absoluta, la ciencia nos provee de conocimiento valioso. Las teorías científicas, por ejemplo, son explicaciones tremendamente útiles que nos permiten entender cómo funcionan el universo, la naturaleza y la sociedad, y dado el caso,
actuar para obtener mejores resultados. Pensar en deidades que rompen cántaros sobre las nubes puede ser muy hermoso y hasta metafóricamente profundo, pero el modelo del ciclo del agua nos da un mapa mental más apegado a la realidad que nos permite aprovechar mejor nuestros recursos y saber las posibles consecuencias de nuestros actos. No es un dogma que hay que creer. Si surge nueva evidencia, podemos modificarlo. A veces se oyen preguntas como ¿crees en la creación o en la teoría de la evolución? Como si las dos explicaciones cayeran en la misma categoría. La teoría de la evolución no es una creencia ni un dogma, como el modelo del ciclo del agua es una explicación basada en las evidencias que es valiosa porque gracias a ella comprendemos por qué los seres vivos somos como somos y funcionamos así. Y no se ha quedado fija desde que la formuló Darwin, se ha ido modificando y enriqueciendo con las aportaciones de la biología, la genética, la embriología, la ecología, la medicina y otras disciplinas que a su vez se han vuelto más fuertes gracias a la teoría de la evolución. Recuerda que la realidad es compleja, no es blanco y negro y no se apega a dogmas. Como diría Obi-Wan, solo el lado oscuro trata en absolutos. Así que no creas en la ciencia porque la ciencia no es una creencia. Usa sus métodos y sé siempre escéptico. La ciencia avanza gracias a que no se cree en ella. Curiosamente. Y si quieres tener tu mente siempre aprendiendo y actualizada, conoce Platzi. Por eso les digo que es importante cuando están escribiendo sus argumentos, no digan creo que, ¿sale? Porque no estamos hablando de creencias, estamos hablando de argumentos que tienen que ser sólidos. Entonces lo puedes cambiar por considero que, ¿qué más? Considero, tampoco pienso, fíjense que tampoco pienso. Considero, déjenme ver cuáles otras, espérenme. ¿Qué otra pudiera ser? A ver si a ustedes se les ocurre otra. A ver, externar, externo, observo, externo, no, externo no tampoco. Considero. No, ahorita no recuerdo, fíjense. Trato de pensar cuál. Bueno, el chiste es que no tengan que decir creo que, porque no son creencias, ¿vale? Ahorita a ver si me acuerdo. Déjenme, les pongo esta también, que creo que no se las he puesto. ¡Maui y Moana! ¡Otra vez juntos! Será más duro que todo lo que ya hemos enfrentado. Él te destruirá. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz,
hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Bueno, pues ya hablamos sobre estos temas de la hipótesis de la ciencia y del planteamiento del problema. No sé si tengan alguna duda sobre sus actividades que están realizando. Si no, miren, les decía yo hace rato cuando empecé, que según yo, porque seguramente me equivoqué, no sé dónde, ayer no sé dónde escribí la invitación. Como tengo otro módulo que es de reforzamiento, no, siempre le digo reforzamiento.
es módulo de recuperación. Entonces, a lo mejor en ese módulo de recuperación puse la invitación, porque los tenía los dos abiertos, me ha de ver así como que a lo mejor me distraje y lo puse ahí porque yo, según en mi cabeza, sí hice la invitación. Pero bueno, de todas formas, qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo y qué bueno que pudieron entrar. ¿Sale? Cuídense mucho y entonces, a ver, Lupita, sí, tienes una duda. Dime. Quien no tenga duda, igual ya estamos terminando, ¿eh? Por si ya se quieren salir. Yo espero que me digas tu duda. En donde dice relevancia de la investigación en tu entorno. Ajá. Por ejemplo, en el primer artículo que habla acerca de los adolescentes y el uso de las redes sociales, esa investigación, ¿cómo podría impactar en tu entorno? En los jóvenes que tú conoces, en lo que tú ves con respecto a los adolescentes. O, por ejemplo, en el segundo artículo se habla sobre cómo ese programa de matemáticas puede ayudar a los alumnos a pasar las matemáticas. Entonces, en este entorno, en tu entorno, las personas que conoces, los niños que conoces, ¿cómo les pudiera ayudar? Y así sucesivamente. En el último es que habla sobre los adultos mayores y la depresión. Entonces, ¿cómo se pudiera tratar ese problema? Dependiendo de lo que tú has visto en tu entorno. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora sí. Bonita noche, cuídense. Nos, nos vemos la siguiente semana. Ya semana 4. Bye. Descansen.